porque es su tiempo y lo hemos venido aquí a escuchar a nuestros buenos y buenas especialistas. Voy a dar la palabra a la doctora Mariona Tomàs. Mariona Tomàs es profesora agregada del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona. Mariona Tomàs es una gran experta en gobernanza metropolitana, como ustedes pueden comprobar los que no lo han hecho ya en su extenso currículum. Es una muy buena conocedora del caso canadiense, de hecho hizo su tesis doctoral sobre la experiencia de Canadá. Tiene excelentes publicaciones sobre la gobernanza metropolitana en Europa y también en España. Y, por supuesto, pues es una de las mejores conocedoras de la experiencia pionera y hasta ahora única sobre el área metropolitana de Barcelona. Tiene publicaciones al respecto que yo les recomiendo que se aproximen a ellas, de primer nivel internacional, sobre la realidad de la gobernanza metropolitana europea y española y la situación en Cataluña, y además ahora mismo lidera un proyecto de investigación competitivo sobre gobernanza metropolitana en España, que realmente se llama MetroGov y que realmente espero que dé mucha luz en los próximos años. De modo que, sin más dilación, doy la palabra a la doctora Mariona Tomàs para que explique la situación actual del área metropolitana de Barcelona. Cuando quieras, Mariona. Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario, que es totalmente necesario. Y bueno, mi objetivo es explicar un poco el funcionamiento, perdón, del área metropolitana de Barcelona y esto, ¿no? Dónde se encuentra, cuáles son pues, los puntos fuertes y los puntos débiles, ¿no? Como sabéis, el caso de Barcelona es el único en España que tiene un gobierno metropolitano, ¿no? Que tiene un reconocimiento jurídico, que ahora explicaremos en qué consiste. Pero primero de todo es importante entender de qué estamos hablando, ¿no? Como veis en el mapa, el territorio del área metropolitana es pequeño en el fondo. Es el núcleo central de una región metropolitana más amplia, ¿vale? La AMB solo incluye 36 municipios, ¿vale? Que son, en el fondo, representan 3,2 millones de habitantes, ¿vale? Y una superficie que es la misma que la ciudad de Madrid, ¿vale? Por lo tanto, es un territorio bastante pequeño, pero es donde hay más continuidad urbana. La región metropolitana es más el espacio de movilidad y de mercado laboral, pero no tiene tanta continuidad urbana. Y como podéis ver en el mapa, pues hay ciudades de distinto, bueno, ilustra, ¿no? El color ilustra la población. La característica y una de las cosas que más explica la gobernanza también de la AMB es que la ciudad de Barcelona tiene la mitad, incluye la mitad de la población. Después hay 3 municipios, son l'Hospitalet, Santa Coloma y Badalona, que tienen más de 200.000 habitantes. El resto, en este color amarillo-naranja, tienen menos de 100.000 habitantes, y luego hay unos pocos municipios que tienen menos de 10.000 habitantes y que justamente además son los municipios que están más alejados de la ciudad central y que son menos densos también en su forma también de urbanización, ¿vale? Importante destacar, y esto es importante porque veremos que justamente son municipios con características distintas, que también piden, ¿no?, servicios distintos y no ven igual el proceso de metropolitanización. Esto es importante para entender también cómo funciona la gobernanza en Barcelona. Y destacar finalmente que este aglomerado de municipios, estos 36 municipios, representan el 40% de la población de Cataluña y el 52% del PIB. Por tanto, se trata pues, de una zona muy importante desde el nivel de población, pero también económico. Entonces, si tenemos el AMB ahora, no es por una iluminación, digamos, que en el año 2010 se decidió crear una ley del área metropolitana de Barcelona por el Parlamento de Cataluña, sino que esto tiene una evolución, ¿no?, que se remonta muchos años atrás. No es mi intención explicar en detalle todas las fases, pero sí que es importante entender que antes del AMB actual
Además, recordemos que en el contexto español son las comunidades autónomas las que legislan sobre la capacidad, ¿no? Sobre crear o no un área metropolitana, ¿no? Por lo tanto, depende realmente de la comunidad autónoma. Entonces, no es casual que tengamos esta AMB porque ya hay una cooperación que se remonta pues, años atrás. El antecedente institucional más claro es el de la Corporación Metropolitana de Barcelona, que se creó en el año 74, que el objetivo era gestionar el Plan General Metropolitano y era una estructura a dos niveles, como la AMB, de elección indirecta, con un número un poco menor de municipios, 27. Como sabéis, por distintas razones políticas, rivalidades entre gobierno autonómico y Ciudad de Barcelona, pero también por un escaso apoyo de los alcaldes metropolitanos a esta corporación metropolitana, el Parlamento de Cataluña abolió esta institución en el año 87 y el modelo fue de gran fragmentación. ¿Qué hizo? Fue sustituir la corporación metropolitana por una entidad del transporte con un número de municipios, una entidad del medio ambiente con otro número de municipios y luego los municipios que digamos que tenían una consonancia política se agruparon voluntariamente en una mancomunidad. Y así se funcionó durante muchos años, pero de una manera muy fragmentada, ¿no? Lo que se disolvió esta idea más de cooperación metropolitana con con una especialización de funciones. Entonces, en el nuevo siglo, ya nuevo milenio, la Autoridad del Transporte Metropolitano, que fue creada unos años atrás, y esto es un tema importante porque se consiguió la integración tarifaria, ¿vale? Es decir, se pudo facilitar realmente la intermodalidad entre los distintos modos de transporte público, y la Autoridad de Transporte Metropolitano es la que se encarga de la coordinación de las tarifas, etcétera, pero en un área mucho más grande que la AMB y que hasta que la región metropolitana, ¿vale? Es una agencia sectorial, es un consorcio en los cuales hay la Generalitat de Cataluña y también pues el AMB y los otros municipios metropolitanos. Entonces, hay a partir del año 2000, digamos, un salto de escala a nivel de transporte. Y luego también es importante el año 2000 porque el plan estratégico de la ciudad de Barcelona, que fue muy importante en el momento también de los Juegos Olímpicos, etcétera, que funcionaba muy bien a la ciudad de Barcelona, hizo también un salto de escala. Al salto otra vez más pequeño del AMB, 36 municipios, ¿no? Y entonces, desde el año 2000, digamos, empezó un poco ya una fase en que los alcaldes metropolitanos de la AMB empezaron a pedir que se acabase con esta fragmentación institucional que había en el área metropolitana. Por distintos temas políticos no consiguieron que el que fue el alcalde Maragall, que luego pasó a ser presidente de la Generalitat, se aprobase esta ley. Los municipios se agruparon en un consorcio en el año 2009 como transición a esta futura AMB y finalmente en el año 2010, ya con el gobierno de Montilla, pues se consiguió aprobar esta ley en el Parlamento de Cataluña por unanimidad, ¿no? Y esto es un tema importante que veremos luego porque justamente la Corporación Metropolitana había sido un espacio pues, de lucha política y en el 2010, con distintas negociaciones, pero se consiguió aprobar esta ley. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave, ¿no? En toda gobernanza metropolitana hay 4 ítems para mí que son claros para establecer pues, cuál es su capacidad, ¿no? Una es la representación democrática y la participación ciudadana. La otra, qué competencias tiene, cuál es su financiación y finalmente, qué reconocimiento jurídico y político tiene. Es decir, cómo este ente metropolitano se relaciona con los otros niveles de gobierno, ¿no? Qué capacidad tiene pues, también de moverse en un sistema de gobernanza multinivel. Entonces, empiezo por el tema de representación democrática porque creo que en el caso de Barcelona es importante. Como funciona la AMB es un sistema de elección indirecta, es decir, un gobierno a 2 niveles, ¿no? Tenemos el máximo órgano, es el Consejo Metropolitano, en el que están representados todos los alcaldes de la AMB, es decir, todos, independientemente de su población,
y un número de concejales que sí depende del peso de la población del municipio, excepto el caso de Barcelona. Barcelona en la ley está limitado a 25 representantes, si no tendría la mitad, porque bueno, claro, es la mitad de la población. Por lo tanto, no es proporcional en el caso de Barcelona. Y también la ley es importante que establece que no es necesario que el alcalde o alcaldesa de Barcelona sea el presidente del ente metropolitano, pero sí que es indispensable para apoyar quien sea el presidente o presidenta. Es decir, que se necesita el apoyo, ¿no?, los votos de la alcaldía de Barcelona. Esto en la práctica ha hecho que desde el primer mandato, que fue de 2011 a 2015, que fue el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, fue el presidente, y desde 2015, que es Ada Colau, ella es la presidenta de la AMB. Pero podría no ser así. Podría ser que otro alcalde o alcaldesa fueran el presidente o presidenta de la AMB. Esto es importante porque cambia, ¿no?, un poco bueno, lo que funcionaba en la corporación metropolitana, que era mucho más dirigido, digamos, desde Barcelona. Pero ¿qué problema tiene esta estructura? Que al final el mandato metropolitano está ligado al mandato municipal. Es decir, los cargos se renuevan siguiendo las elecciones municipales. Entonces, cuando vienen las elecciones, no hay ningún tipo de programa electoral a escala metropolitana, no hay ningún debate en clave metropolitana, y todo hace que la institución es desconocida por la población. Nosotros hicimos unos estudios, bueno, desde el grupo de investigación en estudios locales de la universidad, y realmente hicimos una encuesta y unos focus groups y la gente no conoce qué es el AMB. Tampoco lo conocía que era la Corporación Metropolitana en su momento, que también era un estudio muy interesante del año 86, ¿eh? Tampoco lo conocían. Con lo cual, bueno, esto habla un poco a nivel del conocimiento, de la visibilidad de la institución. El rendimiento de cuentas se realiza a una escala local. También es cierto que el liderazgo de la AMB desde el primer momento ha sido muy discreto. Al ser el alcalde de Barcelona, alcaldesa, pues realmente su tarea se concentra en la ciudad y no en una escala metropolitana. Y esto ha conllevado que hay muy pocos debates metropolitanos que sean mediáticos. Es decir, no sale el área metropolitana o temas metropolitanos no salen tampoco a una exposición pública, excepto en algún tema como el tema del tranvía o del agua. Pero tradicionalmente ha sido una arena mucho más técnica que política. También esto implica que no hay casi presión ciudadana a la institución, es decir, no es un ámbito en que la gente vaya a hacer demandas o lo considere como un ámbito donde se puede expresar, ¿no?, una necesidad. Y a nivel de participación siempre ha sido, como he dicho, una arena muy técnica, y ahora este año se ha realizado el primer proceso de participación más grande, que es alrededor del avance del plan director urbanístico, y ha sido un proceso muy interesante de un año y que por primera vez, bueno, ha facilitado que la gente pues, se aproxime más a la problemática metropolitana, aunque cabe decir que lo del PDU es también muy abstracto y bueno, conlleva un público muy especializado. Pero bueno, es la primera vez que se ha hecho un plan más ambicioso de participación. Financiación es otro tema que no ayuda, digamos, a esta visibilidad de la institución. ¿Por qué? Como se financia la AMB es mixto, es una financiación mixta, una parte de impuestos directos, otras de transferencias de los municipios y otra por prestación de servicios. Pero realmente el sistema de financiación, y yo no soy especialista en haciendas locales, pero como explican sus propios responsables de la AMB, es muy complejo, porque son unos recargos de impuestos sobre el IBI, de la tasa de residuos, del agua, etcétera, que cada municipio además lo gestiona de una manera distinta. Y además no está muy visibilizado, es decir, el ciudadano no sabe exactamente qué está pagando, ¿no?, la institución. Y esto generó revuelo el año pasado porque se incluyó un nuevo tributo metropolitano en una parte de los municipios, en 18, para acceder a una tarifa plana del transporte, es decir, para tener beneficios en transporte, y por primera vez hubo una movilización en contra de la AMB, porque la gente recibió en su casa, los habitantes de estos 18 municipios, un recibo con el logo de la AMB
que les obligaba a pagar un tributo. Y la gente no sabe qué es el AMB. Entonces, esto sí que generó rechazo y se crearon unas plataformas en contra de este tributo metropolitano. Entonces, sí que por primera vez hubo una visibilización de la institución, pero en el sentido negativo. Y una reacción de los alcaldes, que aquí es un poco también mi crítica, que siendo ellos los responsables locales, pero que están en esta institución, su reacción era, no, no, esto es el AMB, no somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el tema, uno de los temas débiles del caso de Barcelona. Y aquí nada, unos gráficos de los ingresos que, como podéis ver, el presupuesto en sí del AMB son estos 750 millones, porque el resto son de transporte, que es directo del transporte y del taxi, ¿vale? Pero pensad que el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona son 2.600 millones de euros, es decir, tiene mucho más presupuesto el Ayuntamiento de Barcelona que el AMB. Competencias. Importante son, la mayoría de ellas son hard policy, es decir, servicios que tienen que ver con el territorio, la vivienda, el medio ambiente, la movilidad, el transporte, la planificación y el urbanismo. Y uno de los problemas es que estas competencias, en la mayoría de ellas, son compartidas con los ayuntamientos, con los consejos comarcales, la Diputación, algunos la Generalitat, con lo cual no son competencias exclusivas y sí que es algo nuevo, novedoso en la línea de las experiencias europeas recientes, que incluye la nueva ley del 2010, competencias en desarrollo social y económico y en relaciones internacionales. Es decir, se aleja un poco de estas competencias hard e incluye competencias tipo más soft, ¿no? Y se abre la puerta pues, a servicios o políticas que pueden tener más a ver con el desarrollo social y económico. Y finalmente, en relación al reconocimiento jurídico, como os he dicho, el AMB es una institución reconocida por ley, por esto tiene unas garantías, reconocida como un ente local, con lo cual entra en la categoría de gobiernos locales. Como he comentado, fue una ley aprobada por unanimidad, y esto es un tema importante para su legitimidad, pero convive con otros ámbitos de gobierno que tienen una identidad muy fuerte, los municipios, luego el ámbito nacional o estatal, y además con estas competencias concurrentes, con lo cual cuesta, lo que quiero decir es que cuesta que la AMB encuentre su sitio en el sistema político porque hay mucha concurrencia, ¿no?, de otros entes y administraciones. Sí que es, como se ha comentado, es el único gobierno metropolitano de Cataluña y España, y sí que se ha intentado desde la AMB ser pionera en el liderazgo de redes internacionales, es decir, mirar hacia el exterior y crear redes con otras metrópolis europeas, especialmente desde que el 2015 se creó el EMA, que es la European Metropolitan Authorities, que es un grupo de áreas metropolitanas que intenta hacer lobby hacia las instituciones europeas, pues el tema de los fondos, etcétera. Entonces, para terminar, un poco a terminar con cuáles son los puntos fuertes y débiles de la institución, ¿no? Como he comentado, la mayor debilidad es que, bueno, es que realmente aún, o sea, la institución existe, pero el discurso es favorable a que hay una institución, etcétera, pero aún falta que realmente los alcaldes metropolitanos superen su localismo, ¿no? Es decir, por ahora el AMB coordina, ejecuta una serie de servicios, pero están pensados un poco es, bueno, yo qué aporto en la institución y qué la institución me da a mí, sin pensar, ¿no?, en qué es en verdad lo que necesita este territorio. Pues yo a lo mejor aporto 10 millones, pues no hace falta que reciban inversión 10, sino que a lo mejor el municipio de al lado tiene otros problemas y se puede hacer esta distribución territorial, ¿no? Esto ahora aún no existe. También viene condicionado porque, como he dicho, las competencias son concurrentes y a veces pues, su capacidad de acción es muy limitada y la población desconoce esta institución y entonces tampoco hay mucha presión, digamos, hacia la institución. Como amenaza, evidentemente, amenazas externas es cómo reaccionar, ¿no?, bueno, a situaciones como el COVID o el cambio climático que no entienden de fronteras, ¿no? El virus va más allá de los límites administrativos de cada municipio y el cambio climático igual. Y entonces, se tienen que tomar decisiones que vayan realmente, que superen los límites administrativos. Y, pero el COVID, por ejemplo, no ha sido así. Cada ayuntamiento hizo sus regulaciones, tomó sus decisiones y entonces
municipios que están pegados, se podían hacer cosas distintas en cada uno de los municipios. Bueno, pues esto hay que superar esta limitación y con una coordinación institucional que es insuficiente, que no ayuda, ¿no? Fortalezas, los 2 últimos minutos. Es una institución reconocida por ley, por tanto tiene un amparo. Esta cooperación se produce desde hace 40 años, con lo cual aquí hay, bueno, un peso, ¿no? que acompaña unas prácticas, un conocimiento que poco a poco pues, se va ampliando y va generando más confianza, y que todos los partidos políticos aceptan que existe esta realidad, con lo cual al menos ya no es un objeto de luchas políticas, y esto ya es algo muy importante comparado con el pasado. Y para mí, que es las oportunidades o lo que puede generar, ¿no? Una mayor metropolización o politización de la metrópolis, que estamos en un proceso creciente de metropolitización, es decir, que la AMB es un núcleo de una región metropolitana más amplia, y precisamente ahora el plan estratégico metropolitano, el plan estratégico que se aprobará dentro de 2 años, tiene esta escala ya de 160 municipios, ¿no? Ya no se centra en la AMB, sino que hace este salto de escala. Esto es importante para integrar también otros actores. Que desde abajo, especialmente desde el sector privado, también se está pidiendo que haya una mejor coordinación metropolitana. Las asociaciones menos, pero poco a poco también puede ser un campo para recorrer, ¿no? Para pedir esta escala metropolitana con más fuerza, y finalmente aprovechar esta ola metropolitana que hay, tanto en Europa, con distintas experiencias que hemos visto, ¿no? En Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pero también en España, con el anuncio pues, de la ley de valenciana de áreas metropolitanas, caso de Sevilla, etcétera. Estamos en un momento de ola metropolitana, por lo tanto es un momento de aprovecharlo y de cooperar con otras áreas metropolitanas. 20 minutos, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariona, por tu brillante síntesis, verdaderamente, y además de una gran utilidad. Me quedo con la última idea, porque seguro que será un hilo conductor lo de la ola metropolitana. Esperemos que en el caso español pues, sea así.